Sí, señor. Y se dio la vuelta y salió tambaleándose, sosteniendo el paquete con cautela en sus manos, como si contuviera algo que pudiera morder o picar. Sin embargo, su miedo de alguna manera había disminuido. Si el coronel trataba al paquete con tanto desprecio, ¿por qué debería tenerle miedo? Una vez sola en su cocina, lo abrió. Apartó los gruesos envoltorios de papel. Se sobresaltó y, bastante decepcionada, se encontró mirando una hermosa muñeca con cara de cera que se podía comprar en cualquier juguetería por un chelín y 6 peniques. Una muñequita común y corriente. Su rostro era blanco, inexpresivo. Su cabello rubio estaba sucio. Sus pequeñas manos y dedos deformes yacían inmóviles a los costados. Su boca estaba cerrada, aunque de alguna manera sonreía. No se veían dientes y sus pestañas parecían un cepillo gastado. Toda su presentación era despreciable, inofensiva, incluso fea. Una muñeca, se rió, y todo el miedo se evaporó. Dios mío, pensó, el amo debe tener una conciencia podrida. Y peor que eso, ella le tenía demasiado miedo para despreciarlo. Su sentimiento probablemente era más bien lástima. En cualquier caso, pensó, el coronel se puso demasiado nervioso. Él esperaba otra cosa, no una muñeca de 2 peniques y medio. Su cálido corazón casi sintió lástima por él. Sin embargo, en lugar de tirar esa maldita cosa o quemarla, pues era una muñeca bastante bonita, se la regaló a Mónica. Y Mónica, como tenía pocos juguetes nuevos, la adoró al instante, prometiendo fielmente, tal como le advirtió gravemente la señora O'Reilly, que nunca le dejaría saber a su padre que la tenía. Su padre, el coronel, era lo que se llama un hombre decepcionado, un hombre cuyo destino lo obligó a vivir en un entorno que detestaba. Probablemente desilusionado con su carrera, posiblemente también con el amor. Pero Mónica, sin duda, era una hija amada. Él era un tipo silencioso y amargado, solo eso, y no tan antipático en el vecindario como incomprendido. Lo consideraban un hombre sombrío, con su rostro oscuro y surcado de arrugas, y sus maneras silenciosas. Sin embargo, sombrío en los suburbios significaba misterioso, y silencioso invitaba a la fantasía femenina. Es el hombre franco y de cabello color maíz quien invita a la simpatía y a los comentarios generosos. Sin embargo, él disfrutaba de su bridge y fue aceptado como un jugador de primera clase. Por eso,
Salía todas las noches y rara vez regresaba antes de la medianoche. Evidentemente, era bienvenido entre los jugadores. El hecho de tener una niña en casa suavizaba la imagen de este hombre misterioso. Mónica, aunque rara vez era vista, atraía a las mujeres del barrio y, cualquiera que sea su origen, decían las malas lenguas, él la ama. Mientras tanto, para Mónica, en su vida sin juegos ni juguetes, la muñeca era su nuevo tesoro. El hecho de que fuera un regalo secreto de su padre aumentaba su valor. Muchos otros regalos le habían llegado así. Ella no pensaba en ello, solo que nunca antes le había regalado una muñeca, y eso significaba fascinación. Nunca, nunca traicionaría su placer y deleite. Debería seguir siendo un secreto de ella y de él. Y eso hizo que la amara aún más. Ella también amaba a su padre. Su silencio taciturno era algo que vagamente respetaba y adoraba. Esto es propio de padre, decía, siempre cuando llegaba un regalo nuevo y extraño. Y sabía instintivamente que nunca debía decir gracias, porque eso era parte del encantador juego entre ellos. Pero esta muñeca era excepcionalmente maravillosa. Es mucho más real y viva que mis ositos de peluche, le dijo a la cocinera después de examinarla críticamente. ¿Qué te hizo pensar en ello? Pues, porque me habla. Ella abrazó y acarició el juguete medio deforme. Es mi bebé, vociferó, poniéndola contra su mejilla. Porque ningún osito de peluche podría ser realmente un niño, mientras que una muñeca era un bebé en potencia. Traía dulzura, como comprendieron tanto la cocinera como la institutriz, a una casa bastante sombría. Esperanza y ternura, un sabor casi maternal, algo que ningún oso podría aportar. Un niño, un bebé humano. Y sin embargo, tanto la cocinera como la institutriz, pues ambas estuvieron presentes en el parto, recordaron más tarde que Mónica abrió el paquete y reconoció a la muñeca con un grito de salvaje deleite, que parecía casi un grito de dolor. Había una nota demasiado alta de delirante júbilo, como si algún horror instintivo de repulsión fuera sofocado y borrado en un torbellino de alegría abrumadora. Fue Madame Joska quien recordó mucho después esta singular contradicción. Pensándolo bien, creo que ella gritó un poco ahora que me lo preguntas, admitió la señora O'Reilly más tarde, aunque en ese momento lo único que dijo fue: «Oh, querida, ¿no es bonita la muñeca?».
y lo único que dijo Madame Yoska fue: «Mira, Mónica, si le tapas la boca así, no podrá respirar». Mientras Mónica, sin prestar atención a ninguna de las dos, se puso a abrazar a la muñeca con entusiasmo. Una muñequita barata, de cabello rubio y cara de cera. Es una lástima que un caso tan extraño nos llegue de segunda mano, que gran parte de la información llegue hasta nosotros a través de una cocinera, una criada y un extranjero de cuestionable validez. Es igualmente desafortunado. Se necesitaría la lente de los grandes telescopios para definir dónde exactamente los hechos relatados se arrastran hacia lo increíble y de allí hacia lo fantástico. Con la vista puesta en el telescopio, el hilo de una telaraña en Nueva Zelanda parece grueso como una cuerda. Pero cuando el ojo examina los informes de segunda mano, el hilo se convierte en un punto impreciso. La institutriz polaca, la señora Yoska, salió de casa de forma bastante apresurada. Aunque Mónica la adoraba y el coronel Masters la aceptaba, se fue poco después de la llegada de la muñeca. Era una viuda joven, atractiva, comprensiva, de nacimiento y crianza discreta. Adoraba a Mónica y Mónica estaba feliz con ella. Temía a su patrón, pero tal vez lo admiraba en secreto. A aquel hombre inglés, fuerte, silencioso y dominante. Él le dio una gran libertad que ella nunca tomó. La paga era buena y ella la necesitaba. Entonces, de repente, ella se fue. En lo repentino de su partida, así como en la extraña razón que dio para irse, se encuentran sin duda los primeros indicios de este notable asunto, que se arrastra a través de esa delgada línea entre lo increíble y lo fantástico. Dijo que estaba demasiado asustada para quedarse otra noche y se fue con 24 horas de antelación. Su razón era absurda, aunque comprensible, porque cualquier mujer podría sentirse asustada en una casa así, ya que esto se volvería intolerable para sus nervios. Tonto o no, esto es comprensible. Una idea fixa, una obsesión, una vez alojada en la mente de una mujer supersticiosa, y por lo tanto, histéricamente favorecida, no puede ser desalojada mediante argumentos. Puede que sea absurda, pero es comprensible. La historia detrás del motivo del repentino terror de Madame Yoska es otra cuestión, y es mejor contarla de manera bastante simple. Se relaciona con la muñeca. Ella juró por todos sus dioses que vio a la muñeca caminando sola. Caminaba de manera desarticulada y espantosa sobre la cama en la que Mónica dormía. A la luz de la luna,
Madame Yoska juró que vio esto. Estaba mirando a través de la puerta entreabierta, espiando, como lo dictaban su costumbre y su deber, para ver si todo estaba bien con la niña antes de irse a la cama. La luz, aunque débil, era clara. Lo primero que llamó su atención fue un movimiento brusco sobre la colcha, pues un objeto pequeño parecía moverse torpemente sobre su resbaladiza superficie de seda. Algo rodando, posiblemente algún objeto que Mónica había dejado afuera al quedarse dormida, rodando mecánicamente mientras la niña se movía o se daba vuelta. Después de mirar fijamente durante unos segundos, vio que no era simplemente un objeto, ya que no tenía un contorno vivo, ni rodaba mecánicamente, ni se deslizaba como había imaginado al principio. Eran pasos horribles, pasos pequeños, pero muy deliberados, como si estuvieran vivos. Tenía una cara diminuta y espantosa, una carita inexpresiva, y la cara tenía ojos, unos ojos pequeños brillantes, y esos ojos miraban directamente a Madame Yoska. Ella observó durante unos segundos, estupefacta, y luego, de repente, se dio cuenta, con un shock de horror absoluto, que este pequeño monstruo era la muñeca de Mónica. Y esta muñeca avanzaba hacia ella, a través de la superficie caída de la colcha. Venía en su dirección, directamente hacia ella. Madame Yoska se contuvo, física y mentalmente, haciendo un gran esfuerzo para negar lo anormal, lo increíble. Negó el hielo en sus venas, y cuando este frío bajaba por su columna, ella oró. Pensó en su sacerdote en Varsovia. Sin hacer ningún sonido, gritó en su mente. Pero la muñeca, acelerando el paso, se acercó cojeando hacia ella, con los ojos vidriosos fijos en los suyos. Entonces, Madame Yoska se desmayó. Ella era, en cierto modo, una mujer notable, con grandes valores, y se dio cuenta de que esta historia no encajaba, ya que se la confió solo a la cocinera en cautelosos susurros, mientras le daba al coronel una historia más lógica sobre la muerte de un familiar que la obligaba a regresar inmediatamente a Varsovia. Digamos también, en su honor, que no trató en modo alguno de embellecer su relato, ya que al recobrar el sentido, se había revestido de valor y había hecho algo extraordinario. Se había obligado a sí misma a investigar. Ayudada y fortalecida por su religión, se obligó a examinar. Había entrado de puntillas en la habitación. Se había asegurado de que Mónica
dormía tranquilamente y de que la muñeca yacía inmóvil a mitad de la colcha. Ella le dirigió una mirada larga y concentrada. Sus ojos, sin párpados, bordeados por pestañas negras, horriblemente ridículas, estaban fijos en el vacío. La muñeca tenía una expresión claramente estúpida, idiota, una máscara mortuoria que imitaba la vida, donde la vida nunca podría existir. No solo era fea, sino repugnante. Madame Yoska, sin embargo, hizo más que estudiar aquel rostro con concentración, pues con admirable valor se obligó a tocar al pequeño horror. De hecho, ella lo recogió. Su fe, su profunda convicción religiosa negaban la evidencia de sus sentidos. Era imposible e increíble que la muñeca se hubiese movido. Esta persuasión, en cualquier caso, duró lo suficiente como para permitirle tocar el repulsivo juguete y levantarlo. Lo colocó firmemente sobre la mesa cerca de la cama, entre el cuenco de flores y la lámpara de noche, donde yacía boca arriba, indefenso, inocente, pero horrible. Y solo entonces, con las piernas temblorosas, salió de la habitación y se acercó a su propia cama. Que sus dedos permanecieran helados hasta que finalmente se durmió puede explicarse con demasiada facilidad y naturalidad. Imaginario o real, debe haber sido un espectáculo horrible. Una silueta mecánica, caminando como un ser vivo. Un ser con un propósito. Tiene el toque de una pesadilla. Para Madame Yoska, que desde su infancia siempre fue protegida por una racional educación, aquello fue un tremendo shock. La visión destrozó todo lo que conocía como posible y real. El flujo de su sangre fue interrumpido, se congeló. Un terror helado invadió su corazón y por un momento se desmayó. El desmayo parece un resultado natural. Sin embargo, aquella misma impresión le infundió el valor necesario para actuar en cuanto recobró el sentido. Madame Yoska amaba a Mónica, y la imagen de esta pequeña monstruosidad moviéndose junto al rostro y las manos entrelazadas de la niña dormida había insuflado en ella la fuerza de voluntad que se requería para coger a la muñeca y apartarla de la cama. Durante horas, antes de quedarse dormida, repasó lo increíble, negando alternativamente los hechos y aceptándolos. Pero finalmente se quedó dormida, con la convicción de que sus sentidos no la habían engañado. En realidad, el tribunal más exigente habría aceptado la sinceridad de su detallado informe. Lo siento,
dijo el coronel Masters, refiriéndose a su falso duelo. Mónica la echará mucho de menos. La niña la necesita, añadió con una de sus raras sonrisas. Entonces, justo cuando ella se daba la vuelta, él de repente extendió su mano. Si quiere volver, hágamelo saber. Su influencia es muy beneficiosa para la niña. Ella murmuró una frase que contenía una promesa, pero se fue con la extraña y profunda impresión de que no era solo Mónica quien la necesitaba. Deseó que él no hubiera usado esas palabras. Una sensación de vergüenza la invadía, casi como si estuviera huyendo del deber, o al menos de la oportunidad de ayudar que Dios le había puesto en el camino. En el tren y en el barco, la conciencia la atacó, mordiendo, arañando, royendo. Había abandonado a una niña que amaba, una niña que la necesitaba, porque estaba muerta de miedo. No, no era eso. En realidad, había abandonado una casa porque el diablo había entrado en ella.